Ah. Si tú sientes en tu corazón que tu vida todo terminó y no hayas la razón para vivir, si has perdido toda la ilusión de encontrar el verdadero amor, hoy te quiero presentar la solución. Jesús puede cambiar tu vida, puede juntar las piezas de tu roto corazón. Jesús hace la diferencia, no importa tu problema, solo ven a mí, Jesús. Si tu vida Cristo ya cambió y con su sangre Él te redimió y obtuviste una razón para vivir, porque de tal manera Dios amó que a su Hijo no escatimó, el mensaje siempre hay que proclamar. Jesús puede cambiar tu vida, puede juntar las piezas de tu roto corazón. Jesús hace la diferencia, no importa tu problema, solo ven a mí, Jesús. Jesús puede cambiar tu vida, puede juntar las piezas de tu roto corazón. Jesús hace la diferencia, no importa tu problema, solo ven a mí, Jesús. Solo tienes que venir a mí, Jesús. Solo tienes que venir. Hola hermanos, le damos la bienvenida nuevamente a este culto de oración del día miércoles. Qué bueno que puedan compartir con nosotros este día. Y bueno, para empezar quería mandarle un saludo a Rocío y Karina, que están de cumpleaños, que son mi hermana. Le mando un abrazo gigante. Y también esperemos que estos días de oración hayan sido gratos como iglesia y como hermanos, y también dedicados al Señor. Bueno, vamos a partir con la siguiente alabanza, pero primero quería hacerle una pregunta y respóndala en su mente. ¿Tenemos esa seguridad de que un día vamos a estar en el cielo? ¿Tenemos esa seguridad de que un día nuestro nombre, el Señor nos va a nombrar y vamos a decir presente? Hermanos, Dios nos quiere en el cielo. Vamos a cantar la siguiente alabanza, la número 11, cuando ya se pase lista. Pasada lista.
esa seguridad, que tenga esa seguridad en Cristo Jesús. Vamos a seguir con la siguiente alabanza, que es Cristo está conmigo. Si tenemos la seguridad de ir al cielo, sabemos que Él está con nosotros y que nunca nos falla, porque Él es fiel, siempre ha sido fiel. Sabemos que Cristo está con nosotros, que Él nos acompaña en cada momento de nuestra vida. Y bueno, todos tenemos la oportunidad de decidir también. Dios nos dio libre albedrío para elegir lo que tú quieres en esta vida. Hace un tiempo atrás salió una publicación, me acuerdo, en Instagram, donde había un chico de que él, por ir a salvar almas a una tribu que no conocía a Cristo, él fue asesinado por la tribu. Y bueno, a mí me llegó porque yo mostraron su foto y todo, y yo decía y lo miraba y decía, algún día nos vamos a ver, algún día nos vamos a ver en el cielo. Yo tengo esa esperanza porque él decidió seguir a Cristo. Vamos a cantar la siguiente alabanza, la número 76, he decidido seguir a Cristo.
cristianos no debemos rendirnos, porque sabemos que nuestra vida no es fácil después de que comenzamos a seguir a Jesús. Pero ¿sabes qué? Si tú no conoces a Cristo, hoy es tu oportunidad de conocerle. Y tú, cristiano, tú puedes ser feliz si buscas a Dios. Vamos a cantar la siguiente alabanza, la número 35. Puedes ser feliz. Solamente con Cristo nuestra vida puede cambiar, nuestra vida puede ser diferente. Si tú le buscas hoy, el Señor siempre tiene las puertas abiertas para ti. Hermanos, vamos a seguir alabando al Señor, ya con la última alabanza. Esta canción a mí me gusta, me emociona. Tú que le conoces y tú que no le conoces, honra al Señor con esta alabanza. Él te da todo. Como dije anteriormente, Él es fiel. Él es siempre fiel. Él es tu creador. Él tiene poder. Él tiene todo el poder para salvarte a ti y para salvar a todos. Pero solamente tú debes decidir. Vamos a cantar la siguiente alabanza, la número 27. Mi Cristo, mi Rey. Mi Cristo,
Me emociona el escuchar esta alabanza. Mi Cristo, mi Rey. Sin duda tus promesas son incomparables. Vamos a entrar ahora en un momento de oración para ya llegar al mensaje. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, Padre que está en los cielos, gracias te damos, Señor, porque eres fiel, Señor. Eres incomparable, tu amor es incomparable, tu poder, Señor, es sobre todo, Señor, y te damos gracias por eso. En este momento, Señor, que vamos a escuchar tu palabra, Señor, te rogamos para que usted abra nuestros corazones, nuestros oídos, Señor, nuestra mente, y podamos oír tu voz, Señor. Escuchar lo que tú quieres decirnos, Señor. Tomarnos ese tiempo, Señor, ese tiempo valioso, porque no sabemos qué va a pasar mañana, Señor. El día es hoy, Señor, el día es hoy. Te rogamos, Señor, por estas cosas y te damos gracias por todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a hacer pasar al predicador de esta tarde, hermano Víctor Escobar. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero, primero que todo, darle gracias a Dios por su amor. Nosotros, en el tiempo de oración que tuvimos como iglesia y meditando con mi esposa ahí la madrugada, nos dábamos cuenta que precisamente este tiempo de cuarentena ha sido, o este tiempo de crisis, ha sido uno de los tiempos donde económicamente hemos sido más bendecidos, donde económicamente hemos sido, donde el Señor ha suplido de maneras que nosotros no hemos visto. O sea, me parece, yo creo que ya no nos extrañamos cuando, por ejemplo, revisamos la cuenta del banco y hay un depósito de la Tesorería General de la República que nosotros no nos explicamos, así como que, no, esto era una parte de la devolución de impuestos que se nos había quedado. Es como que es raro eso que, no, bueno, el Señor sí está supliendo. ¿Cómo lo hace? No sabemos. De repente llega un aporte, de repente llega un regalo, de repente llegan trabajos, y ha sido en realidad este tiempo en donde más hemos visto la mano del Señor supliendo nuestras necesidades en vista y considerando las dificultades para poder trabajar. Por ejemplo, muchos de los trabajos que yo hacía se cerraron por todo esto del coronavirus y todo lo demás. Y aún así la mano del Señor no se ha cortado en bendecir, no ha sido... O sea, debemos ser conscientes de esto. Nosotros estamos en cuarentena, nosotros tenemos coronavirus, pero el Señor no. El Señor no, Él tiene toda la autoridad, tiene todo el poder, y Él en su poder no se atenúa en nuestras circunstancias. Él sigue siendo todopoderoso y a Él no le afecta esto. Así que Él puede seguir bendiciendo y lo sigue haciendo. Así que gracias a Dios por eso. Bueno, la vez anterior que me tocó predicar, hablamos acerca de Pedro, ¿cierto? De cómo viviría o qué diría Pedro respecto a la cuarentena. ¿Qué diría Pedro respecto a estos tiempos de crisis? Y ahora, y aunque no lo tenía programado así, yo me doy cuenta que coincide, que ahora vamos a ver qué hace el apóstol Pablo en cuarentena. Aunque usted no lo crea, el apóstol Pablo vivió una cuarentena, o podríamos decirlo, califica con las características que nosotros estamos viviendo, ¿cierto? Con este encarcelamiento voluntario, ¿cierto? De guardarse en la casa, o muchos de que no poder salir a trabajar. Calza con un tiempo del apóstol Pablo que fue crucial. Fue crucial dentro de su ministerio, el desarrollo de su ministerio, y lo vamos a ver cómo fue así, ya qué tan así fue. Y vamos a fijarnos en dos pasajes. Hechos capítulo 28, del 16 al 31, y Filipenses, bueno, dos pasajes en Filipenses 1, 12 al 14 y 4,
del 21 al 23. Quiero que seamos conscientes de esto. Primero que todo, el apóstol Pablo, como para poner en contexto, el apóstol Pablo era perseguido por los judíos, no así por los romanos. Ya los romanos no encontraban en él causa alguna para poder encarcelarlo. Pero para los judíos sí tenía una complicación, porque estaba alborotando, ¿cierto? Y enseñando acerca de esta secta de los cristianos, que así lo menciona en la Escritura, ¿cierto? La palabra, que los judíos decían esta secta de los cristianos. Para los judíos era complicado, pero para los romanos no. Es más, el apóstol Pablo era ciudadano romano y para los romanos lo complicado era apresar a uno de sus ciudadanos por razones religiosas que tenían que ver con la costumbre judía. A los romanos no les afectaba en nada más que a los judíos. Así que, como puesto en ese contexto, nos damos cuenta que muchas de las discusiones y en los momentos en los que fue apresado el apóstol Pablo y perseguido, fue perseguido por los judíos, ¿ya? Y cada vez que intervinieron los romanos fue porque los judíos estaban reclamándole a César que no los atendía. Y había unos poderes políticos ahí entre medio, junto con precisamente los fariseos, que tenían esa llegada con los romanos para poder precisamente controlar este tipo de situaciones. ¿Ya? Y como puesto más o menos en ese contexto, ocurre lo que pasa en Hechos capítulo 28, que es el final del libro de Hechos, en donde cuenta los últimos días, o lo que nosotros sabemos, lo que Hechos nos cuenta de los últimos días de Pablo, donde estuvo precisamente encarcelado, ¿ya? Pero luego de un naufragio. ¿Ya? Al apóstol Pablo lo habían apresado y lo meten dentro del barco, ¿cierto? Y el barco en ese transcurso naufraga. Bueno, si lo digo mal, ustedes me corrigen ahí en el Facebook, ahí en los comentarios. Pero el barco sufre un accidente y dentro de este accidente estaban todos alborotados y todo el mundo quería tirarse al mar y el apóstol Pablo recibe visión de parte de Dios donde él tenía que sí o sí comparecer delante de César y él le dice, no, momento, no se haga mal nadie, ninguno de ustedes, porque yo sí voy a estar frente a César y nadie va a perder su vida. Así que, ¿qué se preocupan? Y hay muchas enseñanzas de la mano de lo que ocurre en Hechos capítulo 27, donde el apóstol Pablo toma alimento y estaban todos racionando el alimento precisamente porque no encontraban puerto ni costa. De hecho, la Biblia dice en ese pasaje que detrás de esa tormenta no habían visto ni la luz de las estrellas ni la luz del día. Era tanta la tormenta que no les permitía navegar. Entonces no sabían dónde estaban parados y no sabían qué es lo que iba a suceder. A lo que Pablo, recibiendo visión de parte de Dios, dice, nadie va a perder la vida aquí porque yo tengo que sí o sí llegar a donde César y comparecer delante de César. ¿Ya? Y ahí ocurre precisamente que llegan a Roma y el encargado de los presos se lleva al apóstol Pablo y lo lleva a juicio precisamente, lo lleva delante de César y ocurre todo lo que vamos a ver aquí, que tiene directa relación, tiene línea directa aquí con lo que pasa en Filipenses. Ya vamos a descubrir por qué tiene línea directa. Oremos mientras tanto, antes de partir, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él toque nuestros corazones y que Él nos enseñe a través del ejemplo del apóstol Pablo qué es lo que deberíamos hacer o cuál debería ser nuestra actitud en estos días de presidio voluntario. ¿Ya? Oremos, hermanos. Padre Santo Celestial, gracias te quiero dar y gracias te doy por todo lo que nos has bendecido. Gracias porque has bendecido la casa, has bendecido mi casa y has bendecido a mis hermanos. Dios Padre amado, te pido por el miedo que de repente recorre nuestros cuerpos en relación a todo esto del coronavirus y a esta enfermedad que no podemos ver y que no hemos visto ni vacuna ni las consecuencias reales y cada día está muriendo gente, Señor. De verdad que todo esto es terrible para nosotros, para nuestra existencia humana. Pero para ti, yo sé que esto no te limita a ti, Dios Padre amado. Y te pedimos a ti, Dios Padre amado, que tú no te ves limitado por el coronavirus, que tú seas dirigiendo nuestros pasos, Señor. Que tú que puedes ver toda esta situación con un marco referencial mucho más grande, que puedes ver todas las situaciones y quieres
omnisciente y omnipotente, te pedimos, mi Dios amado, que por favor nos ayudes como iglesia a tener el enfoque correcto respecto a esta enfermedad y respecto a nuestra forma de vivir como cristianos en estos tiempos, Señor. Te pido, mi Dios amado, por favor, que seas tú dirigiendo nuestros caminos y que no seamos dirigidos por el miedo, tampoco por el gobierno, tampoco por nuestros jefes, Señor, que seas tú quien nos dirija, que seas tú quien nos aliente y quien nos dé las fuerzas para poder salir adelante con todo esto, Señor. Te pedimos todo esto y te pido de manera especial por esta predicación, que tú seas quien hable estas palabras, Señor, que tú seas quien nos enseñe estas palabras y que si va a salir algo erróneo de mi boca, Dios Padre amado, si voy a decir algo, evítalo, Dios Padre, por favor. Yo quiero que sea tu palabra la que tenga importancia en este sermón y no mi opinión personal. Gracias por todo esto y te damos gracias por todo lo que nos has bendecido. En nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien. Ok, yo no estamos como tan arreglados aquí con el hermano de las diapositivas, así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a enseñar y voy a hablar y leer los pasajes y el hermano Francisco, que está ahí, va a pasar las diapositivas con los versículos. Pero nos vamos a concentrar en Hechos capítulo 28, del 16 al 31, Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14 y capítulo 4, versículos 21 al 23. Esos son los pasajes de hoy. ¿Ya? Hechos capítulo 28. Ya habiendo hecho precisamente el baño de contexto, veamos qué sucedió cuando finalmente el apóstol Pablo es confrontado o es llevado frente a las autoridades romanas y los judíos que precisamente le estaban reclamando, lo estaban confrontando. ¿Ya? Capítulo 28, versículo 16 dice así: cuando llegamos a Roma, luego del naufragio, ¿cierto? Y de toda esta travesía que tuvieron, esta aventura un poco tormentosa, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos y a los cuales, luego de que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, a los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, pero por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado, para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla de ella, hablando de los cristianos. Y habiendo señalado un día, vinieron a él y muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, y persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean
con los ojos y oiga con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Aquí en este punto Pablo los confronta porque no se ponían de acuerdo, porque algunos creían y otros no creían. Bien decía el profeta. Ahí está. El profeta decía que ustedes no iban a encontrar acuerdo porque algunos iban a cerrar sus oídos para oír, algunos iban a cerrar sus ojos para ver y algunos no iban a entender y no querían creer, así que no se iban a convertir. Entonces Pablo los está confrontando con lo que ya se había profetizado acerca de ellos. Sabed pues, versículo 28, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Si usted se da cuenta, en este punto, lo que sucedió es que el apóstol Pablo, habiendo sido acusado por los judíos, fue encarcelado por los romanos, pero teniendo precisamente su ciudadanía y habiendo sido encontrado inocente de pecado o de condena alguna por el pueblo judío, por el pueblo romano, el apóstol Pablo fue encarcelado igual, pero diferente o aparte a los presos normales, al resto de los presos. Si usted se fija, a lo largo de la historia del apóstol Pablo, el apóstol Pablo sí estuvo muchas veces a punto de morir, fue muchas veces apedreado, fue muchas veces puesta en riesgo su vida, pero en este punto en la historia, él es puesto en asilo, pero preso, ¿ya? Y lo que dice la Biblia en este punto es que él estaba encadenado a un soldado. ¿Ya? Fíjese en este detalle. Encadenado a un soldado, fue arrendada una casa en donde él vivía y estuvo allí durante 2 años. ¿Ya? Él estuvo encarcelado, ¿cómo se llama? Estuvo encarcelado en arresto domiciliario, podríamos decirlo, y encadenado a un soldado, y desde ahí atendía a los que venían y a todos los que se le acercaban y se le presentaban y les predicaba el evangelio. ¿Ya? Más o menos como va entendiendo o va poniendo un poco en su mente esa imagen. El apóstol Pablo apresado dentro de una casa, encadenado a un soldado de la guardia pretoriana, y esto no es cualquier cosa, encadenado a un soldado, y ojo, quiero que se fijen en este detalle. Hay varias cosas que ver aquí, ¿ya? Primero que todo, hay un detalle aquí con los guardias, ¿ya? Lógicamente no podían encadenar al mismo guardia siempre. Así que los guardias hacen cambio de guardia. El pastor sabrá y asentirá o me dirá que es mentira, no sé. Dice, hace así. El pastor hace así. Bueno, el pastor me confirma, los guardias precisamente hacen cambio de guardia. ¿Ya? Y no iban a tener al mismo guardia con el apóstol Pablo, y la guardia pretoriana era una guardia súper grande. ¿Ya? Lo que estuve estudiando y investigando en la semana, y hoy día a la tarde sobre todo, me di cuenta de que, por ejemplo, desde César Augusto en adelante, la guardia pretoriana, antes, él le dio como el impulso, estamos hablando de como 30 años antes de Cristo, y pasó de ser una guardia cualquiera a una guardia de 450 guardias, por lo menos. Entonces era un cuerpo más o menos grande del ejército. ¿Ya? Ahora, en el cambio de guardia tenían que cambiar al soldado. Y cada soldado que llegaba ahí atestiguaba y se enfrentaba con lo que el apóstol Pablo decía, con lo que el apóstol Pablo escribía, porque también durante esos 2 años hay muchas cartas que mencionan el presidio del apóstol Pablo, sobre todo la carta de Filipenses, mencionan precisamente que el apóstol Pablo estaba preso, y lo más probable es que durante esos 2 años, algunos estudiosos dicen que fue durante esos 2 años que él escribió gran parte de las cartas que él mandó, la carta a Tito, la carta a los Filipenses, la carta a Efesios, ahí mandando cartas para todos lados. Estaba enclaustrado, estaba encerrado en una casa y con un guardia al lado. ¿Ya? Además del cambio de guardia, la gente y los que estaban ahí y los guardias que estaban ahí escuchaban el evangelio. Le ponían a un guardia nuevo, lo más probable era que el apóstol Pablo, si no le predicaba directamente, el guardia escuchaba el evangelio por la gente que venía. La misma Biblia dice en Hechos capítulo 28 y al final, que la gente venía y él les enseñaba constantemente, así durante 2 años. ¿Ya? Ahora, fíjense,
estaba en una casa. No estaba encarcelado en su momento, cuando fue encarcelado y estuvo el carcelero de Filipos ahí. El carcelero quería atentar contra su vida porque estaban escapándose los presos. Esa era una situación diferente. Y aún así, el carcelero de Filipos recibió a Cristo y se bautizó. Y la Biblia dice que su familia se convirtió, toda su familia. De hecho, si usted se da cuenta, la carta a Filipenses es una carta que habla constantemente acerca del presidio, porque era un tema en común. El carcelero de Filipos sabía eso. Y la iglesia que estaba en Filipenses era la iglesia que partió con la familia del carcelero. ¿Ya? Pablo y la cárcel tienen algo ahí, una relación media tortuosa, pero hay algo ahí. Precisamente lo que ocurre, y es que este detalle que vamos a ver parte ya casi al final, usted va a decir, wow, definitivamente Pablo estaba predicando el evangelio por todos lados. Ahora, las cartas, hay un antecedente dentro de las cartas donde muchas veces se menciona que Pablo estaba preso, ¿cierto? Y es ahí donde vivimos esta escena en donde Pablo está viviendo como en el arresto domiciliario, viviendo este arresto domiciliario. Ahí es donde ocurre todo esto, ¿ya? Y este antecedente aparece, uno de los antecedentes que aparece es lo que vamos a ver en Filipenses, capítulo 1, versículos 12 al 14. Filipenses, capítulo 1, versículos 12 al 14. Y aquí usted se va a fijar, ya, precisamente aquí está el nexo. Dice así, quiero que sepáis, hermanos, esto luego de la salutación, ¿cierto? El apóstol Pablo saluda a toda la gente de la iglesia de Filipos. Y parte la carta ya de lleno diciendo, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Dígame usted, ¿no es acaso esto una muestra de partida? Aquí hace el nexo, está diciendo que él estaba en el pretorio, ¿cierto? Y que además, que a través de las prisiones del apóstol Pablo, la gente se estaba motivando a predicar el evangelio. ¿En qué momento, en qué ocasión el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de motivar a la iglesia o motivar a los hermanos a que predicaran el evangelio si él estaba en la cárcel? A través de las cartas. A través de las cartas. Si este hombre no perdió el tiempo. No perdió el tiempo durante su arresto domiciliario, podríamos decirlo. Los hermanos estaban viendo que sus prisiones estaban siendo de mayor bendición para el resto de la iglesia y para el resto de los hermanos, y los hermanos estaban motivándose aún más a predicar el evangelio. Pero ¿dónde estaba Pablo? Preso. Y tenía internet. Tenía Wi-Fi. Tenía Netflix. Tenía Facebook. Transmisión online, ya me imagino ahí Pablo en Facebook Live, ahí saliendo con los grilletes en la mano, pero predicando con el ¿cómo se llama? El guardia del pretorio al lado, ahí, el guardia al lado, así como, oye, este Pablo ya está hablando del evangelio. Y ahí Pablo enseñando con una cámara. No tenía eso, pero tenía cartas, tenía papel y tenía pluma. Esto es lo que el apóstol Pablo cuenta, es una muestra de lo que el Señor estaba permitiendo. Estaba aquí en un pequeño oasis. Todo el ministerio del apóstol Pablo fue de sufrimiento y de esfuerzo. Pero en este punto estaba siendo salvaguardado por los romanos, porque los judíos no podían hacerle nada si ya estaba preso. Y estaba siendo libre de los judíos y además estaba pudiendo predicar el evangelio y mandar cartas para todo el mundo. Muchas veces en las cartas el apóstol Pablo dice, pucha, ojalá pudiese ir a verlos. No podía porque estaba preso. Pero les mando al hermano Timoteo. Ojalá pudiera ir y consolar en su espíritu, pero les mando a Bernabé.
Les mando a Juan Marcos. Mándenme a Juan Marcos, por favor, que ahora me es necesario. Yo me lo imagino ahí, en los 2 años de presidio, de arresto domiciliario. 2 años de cuarentena, hermano. ¿Se fija? Y con este detalle yo quedé de una pieza. Fíjese, capítulo 4, versículos 21 al 23. Vamos al final de Filipenses. 4, versículos 21 al 23 dice así. Este es el final de la carta y es la parte de las salutaciones, ¿ya? Todo lo que ocurre en la carta de Filipenses, todos los consejos que le da, usted estúdielos en casa, que son muy buenos, ¿ya? Y hace mucha mención al presidio y a la cárcel. Y ahora que usted se da cuenta que le está hablando a la familia del guardia del guardia de Filipo, ¿cierto? El carcelero, va a entender por qué habla tanto de la cárcel y por qué usa esa figura literaria tanto ahí, la comparación. Dice así: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La guardia pretoriana era una guardia especial del César. Y este Pablo, este patudo, vino a plantarse o vino a ser plantado en el corazón de la casa de César, y desde ahí no solo predicó el evangelio para afuera, no solo predicó hacia afuera, sino que le predicó el evangelio a toda la gente de la guardia. Al punto que tenía gente salva, tenía una pequeña iglesia en la casa de César. ¿No se da cuenta de lo maravilloso que es esto? El apóstol Pablo predicándole el evangelio, porque los que estaban ahí al lado estaban encadenados con Pablo. ¿Podían hacer otra cosa más que escuchar? No. ¿Y el apóstol Pablo perdió el tiempo? Tampoco. La guardia del pretorio estaba siendo evangelizada día tras día, al punto que ya tenía una iglesia en la casa de César. ¿Se imagina usted el apóstol ahí, o el apóstol Gastón? El apóstol Gastón mandando cartas, mandando WhatsApp, ¿cierto? Desde tempranito, saluden aquí los hermanos de la comisaría de Biobío, de Chihuayante. Saluda el capitán de la comisaría aquí, lo saluda el hermano tanto, que se convirtió aquí porque me escuchó predicándole el evangelio al otro preso que estaba al lado. ¿Se imaginan ese panorama? Era más o menos lo que estaba viendo el apóstol Pablo. ¿Se fija? Ahora, quiero hacer esta pequeña reflexión. Dígame usted, ¿en qué se le ha ido estos 2 meses de cuarentena? ¿Cuánto? Ya van a ser como 2 meses, más o menos, ¿cierto? ¿En qué se le han ido estos 2 meses de cuarentena? Usted teniendo público cautivo en su casa, su hermano, su tío, su primo, su papá, su mamá, que nunca han querido escucharlo y ahora no tienen ninguna otra opción más que estar conviviendo con usted en la casa. ¿No es esto una muy buena oportunidad, teniendo público cautivo, de poner a todo chancho la música cristiana, de poner a todo chancho la predicación del día miércoles, del día domingo, y predicarles el evangelio? ¿Por qué no? Oiga, si el vecino le pone reggaetón en la casa al lado todos los días, ¿por qué no le pone usted la predicación? Sí, po. ¿Por qué no? Y teniendo público cautivo, su familia, que no ha conocido el evangelio, ¿no es este el tiempo, acaso, un buen tiempo para que no solo su familia busque a Dios, sino que usted les muestre a Dios? Precisamente, el apóstol Pablo no perdió el tiempo, aún estando en cuarentena, aún estando en arresto domiciliario. Me gusta decirle cuarentena porque se asemeja un poco a lo que estamos viviendo nosotros. Si el apóstol Pablo estaba encadenado a otro guardia y le predica el evangelio, y usted aquí está encadenado al Smart TV, aquí estamos encadenados nosotros en la casa, a la pata de la cama. Mire, yo no me creo con la libertad
de exhortarlo o de ¿cómo se llama?, de retarlo, porque tampoco es la idea. Pero el apóstol Pablo me muestra una muy buena manera de usar el tiempo. Y si tengo gente que está obligada a escucharme en casa, ¿por qué no aprovecha esa oportunidad? Además, la gente iba, ¿cierto? Iba a la casa del apóstol Pablo y el apóstol Pablo les predicaba el evangelio. Y además el apóstol Pablo tenía las herramientas de poder mandar cartas. Si el apóstol Pablo hubiese tenido WhatsApp, lo más probable es que habría llegado a todos lados. Más todavía. El transcurso o este tiempo de esparcir el evangelio, desde el apóstol Pablo hasta ahora, se ha demorado mucho y ha tomado mucho tiempo. El evangelio ha sido traído por colonos, ha sido traído por evangelistas, ha sido traído a veces por gente que nosotros no o menospreciamos hasta cierto punto. Quizás podemos decir, la Iglesia Católica ha dicho aquí, ha dicho allá, ha sido aquí, ha sido allá, pero son los grandes responsables de que hoy día se hable de Cristo en todos lados. La imagen de Jesús está presente a través de todo lo que han hecho los católicos en todo este tiempo. Y ¿Dos? Ya. Y bueno, el mismo apóstol Pablo tuvo la... No, me desconcentré. Bueno, el apóstol Pablo estuvo ahí en Roma y estuvo predicándole a los romanos y de ahí viene precisamente todo el tema con la Iglesia Católica. Pero la imagen de Cristo ha transcurrido y ha recorrido todo el mundo a través de las cruzadas y cosas que de repente lamentamos. Pero si hoy día usted va y toca la puerta de alguien, usted le puede hablar de Jesús y esa persona sabe a quién se está refiriendo usted. Ya ha escuchado en algún momento la historia de Jesús. Sí o sí ha celebrado Semana Santa. No es ningún loco. El apóstol Pablo le estaba enseñando la vida de Jesucristo a gente que jamás había escuchado. Y aún así esparció el evangelio. Dígame usted si no es un súper buen uso de su tiempo. Hermano, motivémonos. Hermana, motívese. Motívese a vivir el evangelio aún en estos tiempos de cuarentena y usar las herramientas que tenemos. Si no se atreve a predicar el evangelio, si no se atreve a salir y tocar la puerta de otra, en la ruta, otra persona, igual puede tocar el corazón del casero del pan. Si sí o sí se tiene que levantar y salir de la casa a comprar pan, ¿o no? ¿Por qué no le entrega un tratado? Sí, ¿por qué no? Si sí o sí se tiene que levantar no sé, ir a hacer los trámites al centro, ¿por qué no aprovecha este tiempo? Miren, somos de los pocos que no tienen o que tienen restricción de congregarse. Y eso ha hecho que la iglesia haya pasado de ser un lugar, una reunión que pasa en 4 paredes, a una reunión que pasa online. Y compartir el evangelio está al alcance de un link. Nunca había sido más fácil el evangelio. Nunca había sido más fácil. ¿Y por qué no se graba predicando el evangelio y comparte el link? Si está lleno, ahora está lleno de youtubers. Oiga, pierde el miedo. ¿Cuánto le va a costar? Yo estoy seguro que si el apóstol Pablo no hubiese estado preso, habría salido a predicar el evangelio a los mismos romanos, a los mismos griegos, a los mismos judíos, por todos lados. Habría estado un cuerpo presente ahí. Pero como no estaba, podría haber dicho, no puedo predicar el evangelio. Señor, ¿qué voy a hacer? Nada. Ya, me voy a quedar encarcelado aquí, contándome los dedos. 2, 3, 4, sigo teniendo 10. Hasta aquí. No, por el contrario. Fue y siguió haciendo su tarea. Porque precisamente el evangelio es algo que nos define como cristianos. Poder compartir el evangelio es algo que marca la diferencia. ¿Ya? Es lo que nos hace ser cristianos prácticamente. El Señor Jesucristo vino del cielo a la tierra para compartir sus buenas nuevas y nosotros no nos queda de otra que hacer lo mismo. Oremos, hermanos. Creo que el apóstol Pablo es un súper buen ejemplo. Súper buen ejemplo. Y por algo Dios lo dejó ahí en la Biblia. Sigámoslo.
Padre Santo Celestial, gracias Señor, te damos porque nos cuidas y nos proteges. Y gracias porque tu palabra es viva y eficaz, y aun cuando el apóstol Pablo no pudo estar predicando en cuerpo presente, lo hizo a través de cartas y lo hizo a través de los que tenía al lado, y la gente venía y aprendía el Evangelio, Señor. Gracias porque gracias a esas cartas nosotros hoy día tenemos el Evangelio. Gracias a que un hombre fue puesto en custodia, hoy día nosotros podemos hablar también acerca de tu santo Evangelio, y gracias a que tu Hijo fue juzgado y fue crucificado, hoy día podemos ser salvos, Señor. Gracias por tu amor. Ayúdanos y motívanos a que este tiempo de cuarentena no nos deje sin hacer nada, Señor. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, te damos gracias por todo esto. Amén. Vamos esperando aquí. Te bailo, mientras tanto. Ahora sí, mano adelante. Hermoso mensaje. Hermoso mensaje que nos dejó el hermano Víctor. Siempre tenemos que aprovechar bien el tiempo, ¿cierto? Nosotros todos tenemos tiempo, a veces libre y todo. Admito que a mí igual me cuesta, en mi trabajo, pero siempre uno tiene que dar una palabra de esperanza. Si no habla el plan de salvación, siempre tiene que dar una esperanza de que Dios lo puede salvar, de que Dios existe, de que Dios está con él. Bueno, hermanos, vamos a continuar ahora. Vamos a seguir con la siguiente alabanza. Si no hay avisos antes, ¿hay algún aviso? El viernes a las 9 tenemos reunión por Zoom, para que esté al tanto, para que esté conectado, para que pueda compartir con nosotros y podamos también compartir un momento agradable. Ya, vamos a seguir con la última alabanza, la número 93, Si Cristo conmigo va. Un saludo para la gente de aquí que nos está mirando. Un saludo. Les bendiga, que estén muy bien, que puedan tener una buena cecita, una rica oncecita, y puedan compartir con sus familiares, y espero que todo les sea muy grato. Que el Señor les bendiga.